que han estado, ¿verdad que sí? Levante la mano. ¿Quiénes no conocen a Alex? Es primera vez que mira tantos que no lo conocen. Va, está bueno. Te voy a dejar este micrófono. No te conoce. No, pero mira, pasa que Alex es nuestro amigo, es de Honduras, lo conocimos hace muchos años, ha venido a predicar aquí muchas veces. Él fue sacerdote católico, ¿saben? Y el Señor lo tocó y ahora es pastor evangélico y está aquí con nosotros después de muchos años. Así que, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Los hermanos que no lo conocen, pues lo voy a decir porque tal vez no lo vas a mencionar, ¿verdad? Pero Alex fue sacerdote católico, ¿sabe? Y ahora es pastor evangélico. Pero sin más preámbulo, le vamos a dejar el tiempo, lo recibimos con amor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, esta hermosa mañana. Es un honor de parte de Dios y de ustedes como ministerio, como congregación, estar aquí para bendecir nuestras vidas con este hermoso tiempo de presencia de Dios que hemos disfrutado, y ahora pues a meditar la palabra. Como decía mi hermano pastor, venimos de Honduras, una nación que ha sido, podemos decir, golpeada de diferentes maneras, pero en medio de todas esas crisis, en medio de todos esos problemas, de esos desastres naturales y de tantas cosas dolorosas que han sucedido por allá, hay un remanente de Dios que aún alaba, exalta y glorifica su nombre. Aún hay hombres y mujeres de fe que estamos ahí esperando que lo mejor de Dios está por venir. Amén. Gloria al Señor. Como lo decía mi hermano pastor, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo al camino de la verdad, al camino del evangelio, después de estar por un buen tiempo formando parte de lo que es el sistema religioso católico, pero en su infinita bondad y en su gran amor, Dios tenía para nosotros un propósito especial, y ese propósito, en medio de luchas, en medio de pruebas, de dificultades, cada día se va cumpliendo en nosotros. Y esa tiene que ser nuestra fe, que Dios cumplirá su propósito en nosotros, y que la buena y perfecta obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar. Lo único que necesita o que espera ver en nosotros es humillación, fe, confianza, esperanza en Él, que para cosas buenas Él nos ha llamado y nos tiene ahora en este camino, que con cosas grandes Él nos va a sorprender cada día, que con cosas grandes y maravillosas Él nos va a sorprender a cada momento si permanecemos creyendo su palabra. Reciban saludos de mi familia allá en Honduras. Pero Dios nos ha bendecido con una familia. Dios nos ha dado dos hermosas hijas, ¿verdad? Sara, Yasmín y Keila Noemí, ¿verdad? Que a lo mejor están ahí en el internet viéndome en este momento. Que Dios les bendiga junto a su madre y a toda nuestra familia. Hermanos, quiero esta hermosa mañana compartir con ustedes un texto precioso que el Señor me llevó a compartirlo a una de las prisiones de las cárceles allá en Honduras. El 14 de febrero de este año, a las 6 de la tarde, su servidor estaba predicando en el centro penal de Comayagua, el cual horas más tarde estaba reducido a cenizas por el fuego, y en el cual 361 personas perdieron su vida, de los cuales 317 eran jóvenes menores de 25 años. El Señor nos llevó en el mes de octubre del año 2009
a comenzar ahí un trabajo. Y fuimos invitados para dar una conferencia en el área de la autoestima. Pero aquella conferencia abrió la puerta para que yo volviese a esa cárcel, ya no hablar de psicología ni de temas de sociología, sino la palabra de Dios. Y así fuimos compactando, consolidando un grupo. Y hasta el día de hoy, ahí estamos. El martes recién pasado me disculpé con ellos porque el próximo martes no estaré. Pero ahí están, esperando y creyendo que también para ellos Dios tiene un propósito especial, sin importar la situación y la condición en la que ellos se encuentren. Y esa noche recuerdo que, inspirado por Dios, leíamos el siguiente texto, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y dice esta palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, nosotros amamos la venida del Señor, ¿sí o no? Y sabemos que eso es una verdad, es una realidad que algún día tendrá cumplimiento en la vida de la humanidad. Y estamos creyendo eso, que nuestro esfuerzo, que nuestro sacrificio, que nuestro padecimiento por la causa del nombre de Jesucristo en esta tierra tiene al final una recompensa grande. Tiene al final una recompensa incomparable con todo aquello con lo que ahora nosotros nos estamos enfrentando y que produce en nosotros dolor, desesperación, angustia, tristeza, llanto y todas aquellas cosas que muchas veces nos hacen sentirnos a nosotros que de repente la vida no tiene sentido o que ya no vale la pena seguir viviendo. Recuerdo, hermanos, que esa noche, ese día que yo llegué a la cárcel, en el mes de octubre del año 2009, yo fui a cumplir un trabajo más, invitado por los gedeones, por los hombres cristianos de negocio del evangelio completo. Y estuvimos compartiendo con un grupo de internos y parte de los que dan seguridad. Y compartíamos con ellos nuestra experiencia de cómo en nuestra vida el habernos acercado a Dios, el haber conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de repente fue abriendo camino o fuimos encontrando soluciones o respuestas a aquellos problemas, a aquellas dificultades que nosotros mirábamos imposibles de superar. Y esa noche yo les decía que yo bendecía a Dios por todas aquellas cosas que encontramos en la vida y que nos ayudan a mitigar nuestros padecimientos y nuestros sufrimientos en esta tierra. Pero que por sobre todas esas cosas yo bendecía esta bendita palabra, en la cual siempre encontramos una respuesta para todo problema, en la cual siempre encontramos una salida y una palabra de ánimo, una palabra de consuelo para aquellos momentos de tristeza. No en vano dijo el Señor que esta palabra pues es nuestro alimento, es el pan vivo bajado del cielo, que nos trae la fuerza, que nos trae el valor, que nos trae la motivación necesaria para seguir creyendo en el nombre de Dios, para seguir creyendo en la misericordia de Dios, a pesar de que nos está tocando vivir tiempos difíciles, tiempos de maldad, tiempos de indiferencia para con el amor de Dios. El hombre vive indiferente al propósito de Dios en su vida y nos desesperamos, ¿verdad? Por alcanzar todo aquello que nos proponemos
Y muchas veces dependemos de nuestra capacidad humana, de nuestros recursos humanos, nuestros recursos económicos o intelectuales. Y hacemos a Dios a un lado. Pero el éxito de todos nuestros proyectos en esta vida está garantizado cuando su punto de partida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y hermanos, después de ese martes empezaron a pedirme que continuara visitando esa cárcel. Y habían algunas limitaciones porque de las 10 celdas solamente me sacaban 35, 40 presos, 40 internos para que yo platicara con ellos. 5 de una celda, 10 de otra, y así hasta completar el número 35 o 40. Y yo pasaba por el pasillo que estaba en medio de los 2 módulos, 5 celdas cada módulo, y podía ver a aquellos muchachos, aquellos internos, como gritaban y decían hermano. Otros me decían don Alex, otros me decían amigo, otros decían alero. Allá ellos dicen alero significa amigo. Aquí estamos, nosotros queremos ir a sus reuniones. Pero la dirección de esa cárcel solamente me permitía 40. Y así pasamos lo que fue el año 2010, aún el año 2011. Y este año, el año 2012, ese día, llegamos a esa cárcel a las 4 de la tarde, tuvimos una reunión, había una calor sorprendente, algo que nunca se había experimentado en esa cárcel. Pero aún así, hicimos nuestra reunión, nos gozamos, cantamos, predicamos la palabra, hablamos sobre este tema, la batalla que nosotros estamos peleando. La batalla que peleamos con la confianza y la esperanza puesta en el Señor. También, hermanos, estamos dando el servicio de consejería. Después del servicio de culto yo me quedo 1 hora en la prisión para dar media hora de consejería a 2 internos. Y así la misma dirección, la misma coordinación ahí de los internos me van programando las 2 personas con las cuales yo voy a tener consejería cada martes. Y ese día todo sucedió de la forma más natural. Predicamos, dimos la consejería. Ese día di consejería a un señor de 53 años que muy enfermo. Y él me decía, no sé por qué este día, pero tengo un miedo terrible. Y yo le dije, no tenga miedo. Dios está con nosotros. Dios es nuestro ayudador. Él guarda nuestra vida. Él ha prometido guardar nuestra entrada y nuestra salida. Y no hay nada que pueda suceder en nuestra vida que no sea porque Él así lo permite. Yo salí de aquella cárcel, hermanos, a las 8 de la noche más o menos. Pasé por Ciguatepeque, que es una ciudad que está entre Comayagua y el lugar donde yo vivo. Y luego llegué a mi casa, y cuando estoy en mi casa me llama mi sobrino y me dice, tío, ¿dónde está? En mi casa. Yo pensé que todavía estaba en el presidio y se estaba quemando. ¿Y por qué me decís eso? Mire las noticias. En la cárcel de Comayagua se está quemando. Puse las noticias y fue algo sorprendente. No lo creía. Hacía horas que yo había estado ahí saludando, despidiéndome de los internos, abrazándome, dándoles palabras de ánimo, escuchando sus problemas, sus preocupaciones, sus temores. Y horas más tarde, aquella cárcel estaba consumida por el fuego. Era imposible de creer. Ese día, por ser tan tarde, no regresé, pero al día siguiente volví a la cárcel. Y fue algo tan doloroso, un cuadro tan inolvidable, algo que golpeó mi corazón, algo que hasta este momento sigue produciendo una tristeza tremenda. Ver aquella cantidad de cuerpos calcinados, amontonados, como quien amontona piedras, como quien amontona leña, esperando ser reconocidos para ser entregados a sus familiares. Y ahí pude ver, reconocer el cuerpo de muchos hermanos, de muchos amigos que compartieron conmigo en aquellas reuniones y que una noche anterior me habían abrazado, que una noche anterior me habían felicitado, porque se celebraba el día pagano de la amistad, del amor y la amistad. Algo que trajo también una consecuencia nefasta para una mujer que tenía a su esposo en aquel recinto. Freddy era el coordinador de los presos.
Y en una de las celebraciones que ellos hicieron, Freddy ganó como premio en ese día del amor y la amistad una noche conyugal. Y habló por teléfono a su esposa para que fuese a dormir con él esa noche. Y esa noche su esposa también murió calcinada. Y todo eso, hermanos, cuando regreso y veo aquella situación, estoy frente a aquel cuadro dantesco y reconociendo a algunos jóvenes, 18, 19, 20, 21 años, que habían compartido conmigo en convivios ahí dentro de aquella cárcel. Y no me atrevía yo a decirle a Dios por qué. Porque en este camino he aprendido que no tengo ningún derecho a pedirle explicaciones a Dios, que Él es soberano, hace las cosas y las permite como Él quiere, y que Dios no me llamó al evangelio para querer entender a Dios o para quererle pedir explicaciones a Dios. Dios me llamó al evangelio para vivir aquí en obediencia y sirviéndole con humildad, aceptando siempre su voluntad, aunque ésta de repente no esté de acuerdo con lo que yo espere. Pasó ese día, entregaron los cadáveres. A los 8 días regresé a la cárcel. El director me dijo: creo que no va a ser posible que continúe con sus reuniones, por lo menos mientras no se reconstruyan las cárceles. Pero me sentí lleno de Dios, lleno de autoridad de Dios. Y le dije: oficial, hoy más que nunca esa gente necesita la palabra que yo les traigo. Hoy más que nunca esa gente necesita verme. Hoy más que nunca yo necesito verles a ellos. Por favor, deme la oportunidad. Y me dijo él: pero va a ser más temprano el horario, porque no hay celda donde encerrarlos. Todos están libres. Aún los delincuentes más peligrosos están fuera de las celdas porque no hay donde tenerlos. Y ellos andan sueltos. Y debe estar consciente que si usted entra en esas condiciones, su vida también corre peligro, porque ellos están indignados. Le dije: no importa, yo voy a entrar. Entré. Ellos habían conformado su equipo de vigilancia penitenciaria. Ellos estaban ahora cuidando a los custodios, a la policía, y estaban cuidándose entre ellos. Y cuando entré, me sorprendió un grito de uno de los sobrevivientes y me dijo: pastor, ¿y de qué nos viene a hablar ahora? ¿De que Dios es amor? ¿De que Dios es compasivo? ¿De que Dios nos guarda? ¿De que Dios está con nosotros? ¿Acaso se fue de vacaciones hace 8 días, cuando nuestros compañeros fueron devorados por las llamas del incendio? ¿Dónde estaba ese Dios que usted nos ha predicado estos años, cuando nuestros compañeros gritaban aterrados porque estaban siendo calcinados? Me acerqué a él. No encontraba palabras que decirle, pero vino a mi mente una interrogante y le dije: te responderé esa pregunta después de que tú me respondas la que yo voy a hacerte. ¿Dónde estaba Dios cuando Jesucristo, su Hijo, era flagelado, era martirizado, era masacrado, humillado en la cruz del Calvario? Y me dijo: pero Él era el Hijo de Dios, Él era el mismo Dios. Pues con mucha más razón, ¿dónde estaba Dios cuando a su Hijo, el Dios hecho hombre, la humanidad lo estaba flagelando, lo estaba despedazando, mutilando en la cruz del Calvario? ¿Sabes qué? Le dije: ninguna muerte en la historia de la humanidad ha sido tan horrenda, ha sido tan dolorosa como la muerte de Jesucristo. Pero allí en esa cruz muriendo, ahí en esa cruz, atormentado por el dolor, por la desesperación, Él estaba pensando en un proyecto maravilloso. Y ese proyecto es la salvación, la vida eterna de todos aquellos que nos acercamos al Padre por medio de Él. Y me dijo: entiendo eso, pero ¿por qué entonces, yo siendo tan malo y pagando aquí una falta, un delito que en realidad he cometido, logré sobrevivir? Y muchos que estaban aquí acusados por falsedades, por mentiras, privados de su libertad por falsas acusaciones, murieron en ese fuego. ¿Acaso Dios prefiere
a los malos? Y le dije sí. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que entre más pecador y más desobediente es el hombre, más le ama a Dios. Y que entre mayor es la vileza de donde Dios toma al hombre para utilizarlo, ¿verdad? Mayor es la obra que Dios hace en ellos. Me dijo entonces, hoy ¿de qué nos va a predicar? ¿De los que se murieron? ¿De los que se quemaron? ¿Vamos a hacer oraciones por sus almas o qué? Le dije, no, ellos ya están en las manos de Dios. Los que necesitan esta palabra son ustedes, los que sobrevivieron. Y ahora me van a escuchar. Y dije yo, ¿qué les voy a predicar ahora? Estos hombres están indignados. Y me gritaban unos por allá y decían, el Dios que usted predica es malo porque permitió que se murieran nuestros compañeros. Y frente a esa situación dije yo, Señor, solo tú puedes darme una palabra. Y agarré la Biblia, hermano. Agarré la Biblia y abrí. Y dije, sobre lo que lea, sobre el texto que Dios ponga en mi vida, en mi mente, a mis ojos, sobre eso voy a predicar. Y Dios me pone ahí un texto. Cuando Jacobo y Juan estaban encarcelados. Y que a Jacobo Herodes lo decapitó y eso le alegró al pueblo. Y tenía planes de decapitar a Pedro al día siguiente. Pero Dios envió un ángel para sacarlo. Y lo sacó de la cárcel para predicar. Lo sacó de la cárcel para hacer maravillas, milagros, sanidades y prodigios en el nombre de Jesucristo. Leí ese texto aún sin saber qué les iba a hablar. Pero el Espíritu Santo comenzó a revelarme palabra. Y le dije, aquellos que murieron con un propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Me preguntó uno de ellos. La humanidad siempre hemos vivido insensibles a la realidad de vida que tienen los internos en las cárceles de todo el mundo. Y siempre estamos pensando o buscando las respuestas más fáciles. No por bueno están ahí. Ay, que se mueran. Ojalá nunca salgan. Pero esto que ha sucedido en esta cárcel ha tocado el corazón del mundo. Y nunca más la humanidad estará tan insensible y estará de espalda a la realidad que viven ustedes en las cárceles. Esas muertes no fueron en vano. Ese no fue un sacrificio estéril. Dios traerá respuesta. Dios traerá salidas y soluciones para que las situaciones que se viven en las diferentes cárceles del mundo, la misma humanidad se encargue de buscar formas de cómo volver esa vida más tolerable y menos inhumana, sin olvidarnos que aunque sean reos, aunque sean criminales, aunque sean asesinos, están ahí siendo la imagen y la semejanza de Dios, siendo el sueño de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aún por el criminal más desalmado de esta tierra, Cristo murió en la cruz y tiene para él una oportunidad. Y le dije a ustedes, Dios los liberó, Dios los preservó de la muerte, porque hay un propósito de Dios para ustedes. Afuera hay una humanidad deseando testimonios, palabras que no sean producto del mero conocimiento humano, sino que sean producto de la experiencia con el poder de Dios, como la que ustedes vivieron hace 8 días en esta cárcel. Y Dios los preservó porque tiene un propósito especial para ustedes. El Señor, con el que había tenido la consejería ese día, se puso de pie y me dijo, hermano, yo quiero testificarle algo. Yo me fui esa noche, nos encerraron en la celda y aún el temor, el miedo que sentí, que comencé a sentir cuando estábamos en la reunión, estaba presente en mi corazón. Pero yo repetía en mi mente sus palabras, que no tuviéramos temor, que Dios estaba con nosotros. Y así pude dormir. Y lo único que recuerdo que alguien se acercó y me dijo, levántese compañero, ya abrieron las puertas, vámonos hacia afuera. Salí, caminé, no escuché gritos, no sentí calor, no sentí humo, no miré fuego.
Y cuando acordé, yo estaba afuera, frente a la celda que estaba ardiendo en llamas, y yo sin ningún problema, sin ningún rasguño, sin ninguna quemadura en mi cuerpo. Y lo sorprendente es que en esa celda habían 117 y 116 murieron. El único que sobrevivió fue este señor. Y él me dice, hasta este momento no sé, no recuerdo, no reconozco la voz de la persona que me dijo, levántese, vámonos, que ya abrieron la celda. No recuerdo haber escuchado nada. Lo único que recuerdo es que yo estuve frente a esa celda que estaba incendiándose. Y lo que hice fue llorar, llorar. Y hasta el día de hoy solo entiendo algo, solo comprendo algo. Dios me sacó de en medio de las llamas. Esa palabra que usted me dice, Él puso en mi corazón cuando me dijo que Dios no me iba a abandonar y que Dios me iba a guardar en todo momento. Esa palabra se cumplió en mi vida. El incendio produjo en él una especie de neumonía. El humo quizás que inhaló. Tuvieron que sacarlo, lo llevaron a un hospital. Y allá en aquel hospital, aquel hombre que había estado por muchos años en aquella cárcel, abandonado por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus hermanos, por sus amigos, murió en un hospital, pero no en la soledad como él esperaba, sino que rodeado del cariño de sus hijos, de su esposa, de sus amigos y de toda su familia. Entonces, hermanos, cuando yo traigo a mente todo esto que sucedió y recuerdo la alegría de muchos jóvenes, ahorita que miraba a los jóvenes corriendo y danzando, recuerdo ese día, los jóvenes alegres cantando en aquella reunión, muchos jóvenes, pero más tarde estaban irreconocibles como consecuencia del fuego. Y eso me tocó el corazón. Y yo miraba aquello terrible, lo sacaron al patio, dormían en el suelo, no tenían con qué abrigarse, algunos andaban semidesnudos porque su única ropa que portaban había sido destruida por el fuego, quemada en el incendio. Y doloroso decirlo, hermano, triste decirlo, pero no hubo nadie que llegase a aquella cárcel a decir, somos una iglesia, somos un ministerio evangélico y aquí traemos agua, aquí traemos ropa o comida para los sobrevivientes. Tuvo que ser la Cruz Roja, tuvieron que ser los bomberos, tuvo que ser la empresa privada de Comayagua y aún el obispo de Comayagua, con quien fuimos compañeros siendo el sacerdote y ahora es obispo, el que se movilizó. Yo llegué a mi pueblo con cierta frustración y decía, entonces, ¿qué es lo que nosotros predicamos? ¿Por qué somos tan insensibles? Me acerqué a un pastor que había estado preso ahí en esa cárcel y me dijo, no, hermano, vamos a empezar a motivar a las congregaciones para que colaboren. Y montamos una maratón allá en aquel pueblo, recogimos ayudas y pudimos llevar a aquella cárcel. Y eso abrió de una forma tremenda la puerta para que hasta el día de hoy continuemos predicando la palabra en esa cárcel. Y de ellos mismos dicen, usted solo nos viene a predicar los martes, pero nosotros queremos escuchar el mensaje unas 2 veces más en la semana. Y salieron por ahí unos muchachos y me dijo, yo quiero que usted me enseñe, me ayude para yo ser un pastor y predicar aquí adentro de esta cárcel. Y salió otro muchacho y me dijo, cuente conmigo, enséñeme a entender la Biblia, a predicar la palabra, porque yo quiero predicar en esta cárcel. Y empezaron muchos a decir, oh, vas a predicar si vos sos experto en quemar marihuana aquí en la cárcel. No importa, le dije yo, que usted ahora esté quemando marihuana. Dios no está viendo lo que usted hace ahora. Dios ve el deseo que hay en su corazón de un día levantarse de ahí para servirle. Y Dios va a honrar ese deseo. Dios va a honrar ese propósito. Dios va a honrar ese proyecto que usted está concibiendo en su corazón. Y sabe lo que yo esta mañana conversaba con el hermano Gerson y su esposa.
y me comentaba algo que ustedes han estado haciendo también. Que han ido a los barrancos, que han ido a los pepenaderos de basura, ¿verdad? Para ir ahí a impactar con un evangelio activo a las vidas que necesitan conocer a Dios. Y ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Una humanidad que ya no se conforma, o que ya el evangelio hablado ya no es una respuesta. Ya el evangelio hablado ya no es una alternativa para ellos. Necesitan un evangelio activo. ¿Por qué? Porque el mundo está necesitado de amor. Porque el mundo que hoy vivimos está necesitando de una iglesia saturada por el amor de Dios. No en vano, el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 1, dice: permanezca el amor fraternal. O sea, el amor de hermanos. No nos olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Sabe? Hay cantidad de jóvenes. Las cárceles en todo el mundo, el 95% de la población de internos en una penitenciaría son jóvenes. Jóvenes que están ahí marcados por el desprecio, marcados por el rechazo, por el odio, por la ofensa. Jóvenes que están ahí porque no encontraron el amor que necesitaban para crecer con seguridad, para crecer soñando y abrigando proyectos, ilusiones grandes. Porque la misma sociedad, la misma familia se encargó de orientarlos al camino de la destrucción. Yo he estado escuchando jóvenes en esa cárcel que llegan completamente airados, enojados, y que no vociferan algo de paz o de buena intención, sino solo anhelo de venganza, resentimiento, rencor, odio. Y me he dedicado a escucharlo, y después de escucharlo los volteo a ver, y sus rostros han sido transformados. Sus rostros expresa libertad. Su rostro expresa tranquilidad, porque ¿sabe qué? Más que les hablemos, hay personas en este mundo que lo que necesitan es que les escuchemos. Y lo que nos cuesta a nosotros escucharnos muchas veces como esposos, escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestros compañeros de trabajo, escuchar a nuestros amigos. Casi siempre tenemos tiempo para hablar, para hacer alarde de lo que somos, de lo que sabemos o de lo que tenemos. Pero el sacrificio de escuchar escasamente está en nosotros. También el mundo necesita eso. Una iglesia que sepa escuchar. Una iglesia que sepa comprender. Una iglesia que pueda entender. Una iglesia con sus brazos abiertos al hombre y a la mujer que sufren las consecuencias del pecado, y que estamos en el camino del Señor, no para juzgar, no para señalar ni condenar, sino para decirles: aquel que ha cambiado mi vida, aquel que hizo volver el gozo y la alegría a mi corazón, puede también glorificarse en tu vida si le das la oportunidad. Una iglesia que habla y predica con la acción. Una iglesia que habla del amor de Dios, no como un concepto teórico, sino como una obra del poder de Dios en nuestra vida. Y que estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario para que el amor de Dios se glorifique en la vida de aquellos que le necesitan, y que nosotros podamos ser esos instrumentos que Dios
ha querido tener siempre en los que le hemos conocido, en los que hemos confesado su nombre y lo hemos confesado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: yo estoy a punto de ser sacrificado. Estaba a punto de morirse. Estaba a punto de ser ejecutado. Estaba encarcelado. Pero estaba enfrentándose a la muerte con una fe firme, con una fe inconmovible. Y dice ese texto maravilloso: he peleado la buena batalla. He guardado la fe. ¿Cuál es nuestra fe? La fe que tenemos que guardar. Aquella fe que se expresa en el amor. Mire lo que dice Primera de Corintios 13. Dice Primera de Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es la expresión de nuestra fe. Cuando nosotros entendemos eso, que hemos logrado conocer a tientas el misterio de la fe, porque en su plenitud lo conoceremos cuando Dios se revele tal como es a nuestra vida. Pero si nosotros el fruto o el medio, el canal de expresión de esa fe que nosotros hemos puesto en Cristo es el amor. Una iglesia verdadera de Jesucristo, una iglesia lavada por la sangre de Cristo, es una iglesia poderosa en fe y grande en amor para con aquellos que necesitan conocer a Dios. Pidámosle al Señor esta mañana que haga de nosotros eso, un creyente de fe grande, de fe poderosa, pero también un creyente sensible al dolor y al sufrimiento, especialmente de aquellos que no conocen a Jesucristo, y que si le conociesen, el sufrimiento que les atormenta sería más tolerante. Pero el sufrimiento es terrible y es angustioso. Se desesperan porque no conocen la presencia poderosa del amor de Dios. Un muchacho llamado Olvin, de 20 años, estaba ahí en la prisión. Y como un mes antes del siniestro, fue hospitalizado porque intentó suicidarse. Con un vidrio se cortó las venas. Después de la reunión fui al hospital a verlo. Y Olvin, cuando le dije: ¿me podría dar una razón por la que intentaste quitarte tu vida? Y la respuesta de Olvin fue precisamente lo que hoy hemos estado hablando. Cuando vine a la cárcel, abrigué la esperanza que no iba a estar solo, porque mi familia me visitaba todos los fines de semana. Pero entrando ya a los 5 años de mi condena, entrando ya a los 5 meses, me dijo, de mi condena, y condenado a 5 años, me he dado cuenta que estoy solo y que en esta cárcel no valgo nada para nadie. Y le dije: aunque no valgas nada para tu familia, para tus amigos, para aquellos que te conocen, para Dios eres muy importante. ¿Y cuál? Me dijo: ¿por qué usted me dice eso? ¿Cómo usted me lo comprueba? La primera muestra de que eres importante para Dios es que Él me tiene aquí, junto a tu lecho de enfermedad. Yo pudiera estar haciendo otras cosas de mayor beneficio para mí. Podría estar descansando, disfrutando un programa de televisión. Pero estoy aquí porque Dios ha puesto dentro de mí una necesidad grande de servirte y de expresarte cuánto Dios te ama. Hermanos, el amor a nuestro prójimo tiene que ser una necesidad impuesta por Dios. Y vamos a pedirle a Dios en nuestras oraciones
que ponga en nosotros la necesidad, el deseo de amar a nuestro prójimo sin ningún interés, sin ninguna convicción, sino solamente porque esto le agrada a Él. Y así, hermanos, esta mañana yo pudiese relatarles y compartir con ustedes el testimonio de muchos jóvenes que murieron en ese incendio y que estaban en esa cárcel atados por la soledad, marcados por el desprecio, por el rechazo, por el odio de la sociedad, a los cuales Dios me permitió darles una palabra y decirles: no importa lo que seamos para aquellos que nos acusaron, para aquellos que nos condenaron, para aquellos que se han olvidado y nos han abandonado, lo importante es que para Dios somos algo especial, porque en aquel día, cuando las naciones compadezcan ante Él, dice que Él pedirá cuenta y dirá: estuve preso y no fuiste a verme. ¿Sabes qué les decía? Cristo, a pesar de que seas un criminal, a pesar de que seas un delincuente, el rostro de Jesucristo está en tu cuerpo. Y es mi deber como siervo de Cristo estar en este lugar para servir a Cristo en tus necesidades, en tus problemas, en tus dificultades. Para Él somos algo especial, aunque estemos aquí en esta cárcel. Así de que entonces, hermanos, en esta mañana quiero concluir con unas hermosas palabras que en mi proceso de formación para sacerdote recibí de una mujer que hizo historia, Teresa de Calcuta. Estando en el seminario mayor en Tegucigalpa, llegó a visitarnos. Y lo primero que nos preguntó es que si estábamos dispuestos a pagar el precio del amor. Nosotros dijimos que sí. Y dijo: pero ¿saben cuál es ese precio? El precio del amor es sufrir. El precio del amor es sacrificio. El precio del amor es renuncia total a lo que soy por buscar el bien de mi hermano. Y si estamos dispuestos a eso, entonces sí, tienen vocación para sacerdotes. Pero si no están dispuestos a gastarse y a quemarse y a despedazarse por amor al prójimo, ustedes están en el lugar equivocado. Porque al atardecer de nuestra vida, dijo aquella mujer, seremos juzgados sobre el amor. Podemos ser buenos oradores, dijo. Podemos tener el don de la oración y de la penitencia, pero con eso no vamos a mitigar la soledad, el desprecio, el sufrimiento que atormenta a nuestros semejantes. El amor es evangelio en acción. Gloria a Dios por la palabra que predicamos. Gloria a Dios por el evangelismo que transmitimos. Pero no nos olvidemos. Podemos entender la palabra y podemos tener la fe para mover las montañas. Pero si no hemos crecido en el amor a nuestro prójimo, no somos nada. Y no lo digo yo, lo dice la palabra que hemos leído esta mañana. Dios nos ha traído a este lugar porque quiere ver en nosotros adoradores. Dios nos tiene en este lugar porque quiere escuchar nuestra alabanza. Pero Jesucristo, antes de ir al cielo, encomendó un trabajo a la iglesia. Un trabajo que no se puede cumplir en un templo. Un trabajo que no se puede cumplir en las cuatro paredes. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. El trabajo de la iglesia está en las calles. El trabajo de la iglesia está fuera del templo. Y más que predicación, es acción. Porque estamos viviendo en medio de un mundo flagelado por el dolor, por el sufrimiento. Y la iglesia debe levantarse a marcar una incidencia social en favor de los que sufren. Una incidencia social en favor de los más necesitados. Gloria a Dios por aquellos ministerios a los cuales Dios les permite tener edificios con las mayores comodidades para hacer sus reuniones. Pero lo más elemental en la vida de la iglesia
en manifestar el amor de Dios a los que sufren. Y el mundo que vivimos hoy está sufriendo. La juventud está siendo destruida. Allá en Honduras ya no es novedad escuchar. Antes lo normal era escuchar que se habían muerto los longevos del pueblo, o sea, los ancianos. Se murió fulano de tal y uno decía, bueno, ya era tiempo, ya suficientes años tenía. Y moría un joven y entonces uno se lamentaba y decía, qué barbaridad, tan joven que estaba. Pero ahora es al revés. Lo sorprendente es que muera una persona mayor. Pero lo más común y lo más normal es escuchar la noticia que 8, 9, 10 y hasta 15 jóvenes fueron asesinados en las calles violentas de nuestras ciudades allá en Honduras. Y como iglesia, muchas veces nos cruzamos de brazos, nos sentimos incompetentes y decimos, pero ¿qué puedo hacer? Hermanos, nosotros podemos hacer cosas grandes. No nos olvidemos esa palabra poderosa que Él nos heredó, nos dejó como herencia en este santo libro. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En su nombre haremos proezas. En su nombre vamos a derribar muros. En su nombre asaltaremos ciudades. En su nombre vamos a cautivar generaciones de jóvenes y los traeremos al conocimiento de la verdad. Pero debemos de sentirnos llamados y motivados para ser una iglesia de evangelio vivo, que es el accionar con amor hacia nuestro semejante. ¿Sabe? El mundo ya no tiene esperanza en nadie. La humanidad ya no le cree a nadie. Ya no cree en políticos, ya no cree en hombres de gobierno. Ya la humanidad sabe y se ha vuelto insensible, incrédula a lo que estas personas puedan hacer. Pero en el fondo hay una llama pequeña de esperanza, que es la esperanza en lo que puede hacer Dios. Pero ¿a través de qué lo va a hacer Dios? A través de su iglesia, a través de su cuerpo, que somos nosotros, aquellos que en Él hemos creído. Y dentro de nosotros, en la iglesia, hay problemas, hay pruebas, hay luchas, hay oposiciones, y nos encontramos cada día con mayores ataques del enemigo. Pero cuando el ataque es fuerte, cuando las pruebas son grandes, cuando las luchas son fuertes en nuestra vida, hermanos, no es de retroceder ni de cruzarnos de brazos, es de seguir luchando, porque Dios tiene para nosotros cosas sorprendentes. Amén. Es tiempo de seguir creyendo a Dios. Es tiempo de hacer vida esa alabanza que entonábamos antes de entrar al tiempo de la palabra. Cuando Dios parece estar en silencio, es cuando Él está trabajando a favor de aquellos que en Él creemos, a favor de aquellos que en Él hemos puesto su confianza y que estamos dispuestos a llegar hasta las extremas consecuencias con tal de hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Una hermana me decía, ya son 3 años, hermano, usted en esa cárcel, ¿por qué no ponen otro? Usted debería pedir que en su lugar manden otro. Le dije, yo no estoy aquí porque no quiero, porque hay días que no me gusta ir. No es nada de agradable entrar a una cárcel donde hay caras pintadas. Usted no ve el color de la piel de aquella persona porque está todo lleno de tatuaje, con miradas que lo que expresan es el crimen, el odio, el deseo de venganza. Que de repente gritan, insultan, blasfeman el nombre de Dios. No es fácil, no es nada de agradable. Y no voy porque quiero o porque me gusta. Voy ahí porque Dios me tiene. Y ahí estaré hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Porque cuando no voy me siento incompleto, hermano. La semana que por cualquier cosa me detengo y no voy, esa semana yo me siento incompleto. Y me siento como avergonzado delante de Dios.
Porque he entendido que estoy ahí, no porque yo quiero o porque estoy ahí haciendo grandes ganancias, ahí no estoy ganando nada. Estoy ahí porque Dios ahí me está formando. Porque Dios ahí está manifestando su gran amor y su fidelidad para con aquellos que nos esforzamos. Entonces tenemos que decirle a Dios que queremos servirle, pero no ponerle condiciones, sino que envíame, Señor, porque donde tú me envíes, tú irás conmigo. Pero si yo voy por mi cuenta, Dios no va a ir conmigo. Pero si yo voy donde Dios me envíe, Él irá conmigo y nada ni nadie me detendrá. Nada me va a amedrentar, nada me va a hacer imposible que yo haga o que cumpla el propósito por el cual Dios me ha enviado. Así de que, hermanos, la palabra que yo dejo esta mañana en el corazón de ustedes es eso. Alabemos a Dios, adoremos a Dios. Pero tenemos un gran desafío. La humanidad que se pierde. La humanidad que a cada día se está autodestruyendo. Porque han oído hablar del evangelio, sí han escuchado la palabra, se está predicando por radio, por televisión y por diferentes maneras. No creo que exista un hombre o una mujer en nuestros países que no haya escuchado una predicación para que esos corazones sean tocados. Más que una predicación del evangelio, necesitan una acción del amor del Cristo que trajo las buenas nuevas del evangelio a esta humanidad. Dispongámonos esta mañana y digámosle al Señor: quiero ser un signo de tu amor en medio de esta humanidad, en medio de este mundo, en medio de esta ciudad, en medio de este barrio, de esta colonia. Quiero moverme siendo un signo de tu amor. ¿Hay temor? Sí, hay temor. Porque no es fácil acercarse a un delincuente, a una persona, a un malhechor, para abrazarlo. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Vamos entonces a creer que el poder del amor de Dios está en nosotros y que no hay más temor para hacer lo que Dios nos ha encomendado. Póngase de pie en esta mañana. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor que quiere ser ese instrumento de amor hacia los más perdidos, hacia los más destruidos, hacia los que más sufren en este mundo. Quiero ser un signo de tu amor para ellos. Lléname de ese amor. Levante sus manos y dígale al Señor esta mañana: usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Por mi propia cuenta, por mi voluntad, por mi deseo, yo no podría hacer nada. Pero si tú impregnas mi corazón de tu amor, si tú llenas mi vida hasta rebosar de tu amor, yo seré capaz de manifestar tu misericordia y tu compasión a aquellos que están atados y que están gobernados por el poder de las tinieblas en este mundo. Señor, nuestro mundo necesita paz. Y tú nos has dicho en tu palabra que nos dejaste tu paz, y que tu paz no es la paz que da el mundo, sino la paz que viene de Dios. Esa paz que la podemos experimentar, que la podemos disfrutar en medio de problemas, en medio de conflictos, en medio de enfermedades, en medio de dolores. Pero ahí estamos, disfrutando esa paz. Hoy, Señor, haz de nosotros instrumentos de esa paz, que podamos llevar paz a los corazones afligidos, angustiados y atormentados por el dolor. Esta mañana levante su mano y digámosle al Señor, digámosle a Dios: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por toda la humanidad.
no solo por los que hoy estamos en este templo adorándote y exaltándote. El sacrificio de Cristo también alcanza a aquellos que ahora están atados por el pecado y la maldad que impera en este mundo. Gracias, Señor, porque has manifestado los beneficios poderosos del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Pero hoy intercedemos. Hoy te pedimos, Señor, para que el poder del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se manifieste en la vida de aquellos que más sufren las consecuencias del pecado, las consecuencias de una vida apartada de Dios, y que están al borde del suicidio, que están al borde del fracaso, al borde de la muerte, y que no ven esperanza, no ven la luz, no ven una salida para sus dificultades en esta tierra. Señor, danos el discernimiento que como iglesia necesitamos para percibir la necesidad de los hombres y mujeres que tú pones en nuestro camino, con las cuales convivimos a diario, y que muchas veces nosotros, afanados, no nos percatamos que te necesitan a ti. Haznos, Señor, instrumentos de tu poder. Usa nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Yo esta mañana quisiera, antes de entregar el tiempo, hacer un llamado. Si hubiese en medio de nosotros alguna persona, algún amigo o alguna amiga que aún no han entregado su vida a Jesucristo, pero que llegaron este domingo a este lugar, que ha venido a este servicio de culto, tú no estás aquí por una casualidad ni por un accidente. Tú estás aquí porque el propósito de Dios para tu vida es maravilloso, es poderoso. Lo único que necesitas es humillarte ante Él y decirle: tú eres el Hijo de Dios. Te declaro como mi Señor y Salvador personal. Hoy te entrego mi vida con las preocupaciones, los problemas y los temores que me atormentan. Hoy te entrego mi vida y creo y espero que tú vas a obrar con poder en ella. ¿Habrá alguna persona que esta mañana le entrega su vida a Jesucristo? Pase aquí al frente. Si hubiese alguna persona que esta mañana, entrega su vida a Jesucristo, pase acá al frente. ¿O has estado viviendo apartado del Señor? ¿Le serviste? ¿Experimentaste, sentiste el poder de su gloria en tu vida, pero descuidaste tu relación con Él? Te apartaste y ahora estás creyendo que ya no se puede, que no hay oportunidad para ti, que no es posible volver al camino del Padre, a la casa del Padre. Él te espera con los brazos abiertos. Vuelve a tu Padre, vuelve a la casa de tu Padre. Esta mañana habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Le invitamos que pase acá al frente. Gloria a Dios, porque hay una iglesia que está firme y que está en marcha, que está en pie. Pero hay pruebas, hay luchas, hay problemas, hay dificultades. Tú que estás enfrentando esa prueba, tú que estás pasando por esa lucha terrible, queriendo servir a Dios, pero cada día los problemas parecen ser más fuertes, más recios. La oposición parece ser más grande en tu fe, en tu vida como cristiano. Yo te invito a que pases acá al frente y que le digas al Señor: aquí vengo creyendo que tú tienes para mí en esta mañana el poder, la fuerza que yo necesito para continuar firme, para mantenerme en pie, peleando esta batalla, la buena batalla de la fe. Que tú tienes, Señor, la palabra, la fuerza de voluntad que yo necesito para continuar glorificando tu nombre, para continuar alabando y glorificando tu nombre, aunque tenga que enfrentar estos problemas, estas crisis, estas dificultades. Dile al Señor: aquí estoy, Señor. Habla con Él ahí en el silencio de tu corazón.
Él conoce tu problema. Él conoce la dificultad, la oposición. Todo aquello que contra ti se ha levantado y que viene del enemigo con el afán de desanimarte, de hacerte retroceder, de hacer que tú le des la espalda al Señor. Esta mañana el Señor te dice: no temas, hijo mío, yo estoy contigo, y para cosas grandes te he llamado, para cosas grandes me he manifestado a tu vida. Y frente a esa lucha, frente a ese problema, frente a esa batalla, frente a esa dificultad, tú no estás solo. Hay un ejército poderoso del cielo que acampa a tu alrededor y que pelea por ti. Solamente declara la palabra de fe. Solamente declara la palabra de fe, creyendo que fiel es Dios quien te llamó para darte victoria, para levantarte como un más que vencedor, para llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, para cumplir su palabra que dice que todos cuantos en Él confían no serán avergonzados, que sus rostros serán alumbrados y que la gloria de Él será vista sobre nosotros. Adórale al Señor esta mañana y dile: Padre, yo te doy gracias porque tú tienes algo grande y poderoso para mí. Yo quiero que esta mañana usted que está atormentado por la enfermedad, ya sea que esté aquí al frente o está allá en los asientos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y tome conciencia de esa enfermedad o de esa dolencia que lo atormenta. Tal vez no lo consideres, no lo veas correcto, pero hoy dale importancia, en este momento, 1 minuto de importancia a esa enfermedad, 1 minuto de importancia a esa dolencia, porque es el último momento que te va a atormentar, porque es el último momento que te va a incomodar. Sabes que Dios nos formó para su gloria. Dios quiso hacer de nosotros un pueblo grande, un pueblo bendecido. Y si hay enfermedad, difícilmente podemos nosotros decir que estamos bendecidos, aunque Dios se glorifica en la enfermedad. Pero esta mañana yo quiero que tú le digas al Señor con tus propias palabras: Señor, en la cruz del Calvario, Jesucristo tu Hijo compró para mí la salud. Allí Él destruyó, Él canceló, Él quemó la enfermedad y la dolencia. Y su palabra me dice, su palabra me asegura que por su llaga yo he sido curado. Esta mañana yo me levanto con el poder de la fe y arrebato lo que Cristo compró para mí. Salud, sanidad para mi cuerpo. Hoy renuncio, hoy desecho toda enfermedad, toda dolencia que ha estado atormentando mi cuerpo. Hoy se va de mi cuerpo, hoy se va de mi vida, en el nombre de Jesucristo. Y nunca más confesaré enfermedad, nunca más declararé dolencia, porque hoy la palabra me dice que Cristo murió, que Cristo fue angustiado por el dolor en su cuerpo para que yo tuviese salud. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regálele un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a entregarles. Amén. Gloria a Dios. Así como están de pie, le vamos a dar un mejor aplauso al Señor. Y